Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a la sección Más programas de Aprender Office gratis. Vamos a trabajar en este video y en el próximo con una característica fundamental, de suma importancia de Paint.net. Y me refiero a las capas. Vamos a analizar, tanto en este video como en el que viene, cómo trabajar con capas, más bien las características del trabajo con capas, para luego sí empezar a trabajar con ejemplos claros para ver qué podemos hacer con este sencillo pero eficaz programa. De manera predeterminada, al abrir un nuevo documento, un nuevo archivo, un lienzo en blanco en Paint.net, aparecerá una capa. En la ventana Capas veremos que, de manera predeterminada, la capa que aparece se llama fondo y tiene un lienzo de color blanco. Como bien sabemos, podemos convertirlo en transparente. Gracias a la varita mágica, un clic sobre el lienzo, se seleccionará todo lo blanco, tecla suprimir, y dejamos nuestro lienzo o plano de trabajo en fondo transparente o tablero de ajedrez. Pero volviendo al tema de capas, decía que de manera predeterminada aparece una capa con fondo blanco llamada fondo. Nosotros podemos trabajar con muchas capas y es aconsejable, más bien indispensable, trabajar con tantas capas como sean necesarias. ¿Qué son las capas? Las capas es como si, a partir de este fondo blanco que tengo aquí, yo empezara a ubicar una hoja de calcar, un papel de calcar, una sobre otra, tantas veces como necesite. De esa manera, cada vez que yo trabaje sobre esa hoja transparente, que de manera predeterminada será transparente, sobre esa hoja de calcar, trabajaré de forma independiente. Veamos cómo es esto en la práctica, más que en la teoría, y será mucho más fácil de entender. En la capa fondo, la que aparece de manera predeterminada, voy a dibujar con la ayuda del pincel, voy a bajar un poco el grosor, la letra A. Aquí tengo un simple dibujo de la letra A en mi capa fondo. Voy a agregar una nueva capa. Podría hacerlo desde capas, agregar nueva capa, y aquí se ha ingresado una nueva capa que, como vemos, está en tablero de ajedrez, es decir, transparente. Y aquí mismo, con otro color, voy a aprovechar el rojo, es decir, mi color secundario, voy a dibujar la letra B. Antes de ir viendo qué es lo que logramos con esto, voy a agregar una nueva capa. Como ya vimos, puedo hacerlo desde capas, agregar nueva capa, o desde la ventana, la paleta de capas, vemos que tenemos unos comandos abajo de la paleta de capas. El primero es agregar nueva capa. Se agrega una nueva capa, de manera predeterminada adopta el nombre de capa 3 y voy a elegir otro color, por ejemplo un verde, para dibujar la letra C. Hasta el momento, aunque quizás no lo notemos, ya tenemos tres capas. La capa fondo, la que se llama capa 2 y la que estamos trabajando, la que se llama capa 3. ¿Cómo saber que es la capa en la que estoy trabajando? Es la que aparece azulada, es decir, la que tengo seleccionada. Yo puedo seleccionar la capa que quiero y trabajar sobre esa capa. Ya veremos qué sucede al hacer esto. Voy a agregar una nueva capa más desde el acceso rápido aquí en la paleta de capas y con otro color, tal vez un azul, voy a dibujar la letra D. Aquí tenemos todas las capas. Antes de comenzar a ver qué logramos con esto de las capas, veamos un poco qué podemos hacer con cada capa. La capa fondo, que de manera predeterminada se llama fondo, yo podría cambiarle un nombre, haciendo doble clic sobre la capa y dándole el nombre que quiero. Por ejemplo, podría llamarla A. Después veremos de qué se tratan estas propiedades. Aceptar, y ahí la capa ha tomado el nombre de A.
La capa 2 también podría cambiarla y por qué no ponerle B. Puedo hacer un doble clic como acabo de hacer o ir a propiedades. Llegaré al mismo cuadro de diálogo y la llamaré B. La capa 3 la voy a llamar C. Desde el menú capas también puedo ir a propiedades de la capa y la llamaré C. Finalmente, a la capa D también podría cambiarle el nombre, pero supongamos que no necesito esta capa, que me arrepentí. Puedo eliminar la capa. Dentro de los comandos que aparecen en la paleta de capas o ventana de capas, puedo eliminar la capa. Veamos qué otras herramientas tenemos aquí. Por ejemplo, duplicar la capa. Se duplicará la capa que yo tenga seleccionada. Por ejemplo, la capa C, duplicar la capa y se hará una duplicación exacta de la capa que tenía. Y aunque parece no haber sucedido nada, voy a seleccionar el comando mover píxeles seleccionados, ya que tengo seleccionada la capa C, y nótese como sí, efectivamente hay dos capas. Otra opción que tengo es combinar capas hacia abajo, es decir, la capa que tengo seleccionada, combinarla hacia abajo con la que está abajo. Combinar capas hacia abajo, se ha hecho una combinación de ambas capas y ahora tengo una sola capa denominada C. Finalmente, otras dos opciones con las que cuento son la posibilidad de subir la capa o bajar la capa. Continuando con las opciones que tenemos para trabajar dentro de las capas, vemos que en capas también podemos agregar una nueva capa, borrar la capa, duplicar, importar desde archivo. Ya veremos la utilidad de importar desde archivo para trabajar en nuevas capas. Y otras opciones que no tenemos accesibles en la ventana o paleta de capas. Como por ejemplo voltear horizontalmente. Obviamente el cambio afectará a la capa que tengamos seleccionado. En este caso capa A. Voltear verticalmente. Girar y zoom. En donde yo puedo hacer un desplazamiento. Nótese como aquí, al estar trabajando en la capa A, es decir, la primera capa, la capa original, la capa fondo, no solo estoy movilizando la letra que dibujé, sino el fondo. Y puedo aplicar una rotación y giro. Y hasta un zoom. Pero más allá de las distintas posibilidades que tenemos para trabajar con capas, como agregar nuevas capas, eliminar capas, duplicar, combinar, mover hacia arriba y hacia abajo las propiedades de la capa. Hasta ahora solo nos hemos detenido en la posibilidad de cambiar el nombre, ya veremos el resto de las alternativas e incluso las alternativas para voltear horizontal, verticalmente, girar y zoom. Vamos a ir a lo que realmente interesa. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con capas? Voy a seleccionar la capa C, me aseguro de tenerla seleccionada, utilizar mi herramienta borrador y voy a comenzar a borrar. Aquí estoy borrando, hasta aquí no hay ninguna novedad. Y nótese qué es lo que sucede cuando deslizo el cursor, es decir, el borrador, sobre la letra B y sobre la letra A. No sucede nada. Y es porque estoy trabajando en la capa C, y es lo que hablaba en un principio de la independencia de las capas. Estoy trabajando en la capa C, por lo tanto el borrador no podrá afectar a la capa B o a la capa A. Si cambio a capa B, borraré lo que hay en la capa B, mas no podré afectar nunca al resto de las capas. Las capas son independientes. Lo mismo sucede si me posiciono en capa A.
En este caso también borrar el fondo, pero una vez más no podré borrar la información que haya en capa B ni en capa C. Podría quitar todo el fondo a partir de la varita mágica, pero no podré afectar a ninguna información que haya en capa B o capa C. A partir de esta independencia es que podemos entender un poco más comandos como subir la capa o bajar la capa. Voy a movilizar la capa B, es decir, esta letra B, un poco más hacia el centro, quedando bajo parte de la información que tengo en la capa C. Si yo me posiciono en la capa C es la que está más arriba en este momento. Puedo mover la información, los píxeles que tengo en esta capa C y siempre estaré por sobre las demás capas. La lectura en la ventana de capas es muy simple, de arriba hacia abajo. Por el contrario, si seleccionando la capa C elijo bajar la capa, la información que esté en la capa B ahora está arriba del resto de las capas. Podría también mover o subir capas. Por ejemplo, voy a subir hasta el tope, hasta arriba de todo, a la capa A. Por lo tanto, ahora la capa A será la que estará por sobre las demás. Si les ha gustado este video, los invito a compartirlo, a recomendarlo y a suscribirse, que les aseguro voy a estar muy agradecido. Toda colaboración, por pequeña que sea, será recibida con profundo y sincero agradecimiento. Cualquier inquietud, sugerencia o consulta, no duden en plantearla, que con todo gusto les responderé en breve. Hasta la próxima.